Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En el año 1948 se restituyó el Estado de Israel. Aproximadamente por 2000 años ellos eran nómadas, no tenían nación. Pero al establecerse el Estado de Israel había un gran problema. ¿Cuál era? La mayoría del territorio es desierto. Y mucha gente de todas las naciones iban a regresar a vivir allí. Por eso el gobierno creó una comisión independiente que empezaron a estudiar para intentar arreglar el problema. Emplearon varias estrategias. Empezaron a canalizar y hacer sistemas de canales para que el agua pudiera llegar a todas partes de la nación. También empezaron a plantar árboles, incluso levantar plantas que tomaba agua del mar y le quitaba la sal para poder usarla. Y tuvieron un gran invento, que es el sistema de riego por goteo, que es algo que se ha globalizado, ¿verdad? En la agricultura, y son unas mangueritas que donde está la planta pues va tirando gota a gota, con lo cual se aprovecha muy bien el agua. Por eso, ¿cuál es el fruto que tuvieron? Zonas totalmente desérticas hoy en día son verdes, están dando hortalizas, frutas, hasta el punto están siendo bendecidos que están vendiendo esas frutas y hortalizas a todo el mundo porque tienen bastante para ellos, incluso les sobra. Tienen tanta agua que están vendiendo agua a todas las naciones colindantes. Por eso hubo un gran cambio, ¿verdad?, en ese lugar desierto. Todo se reverdeció. Y eso es espiritualmente lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, porque podemos estar en lugares desiertos, lugares donde parece que no hay nada, lugares donde parece que no hay nadie. Pero Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a través de Cristo, Él quiere levantar esas obras de recreación. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Puede que tengamos incluso una vida que parece un desierto. Puede que nuestra familia sea quizás ese desierto donde parece que no ocurre nada, donde no hay nadie que nos pueda ayudar con el Evangelio. Parece que Dios no puede cambiar esa situación, pero no hay nada imposible para Dios. Él a través de nosotros quiere levantar esas obras de recreación, esas obras de salvación. Porque con el Evangelio todo absolutamente puede ser salvado, restaurado, sanado. Es el poder del Evangelio. Por eso es muy importante que estemos experimentándolo, como en el pasaje de hoy. Felipe el Evangelista llegó a ese desierto, pero con el poder de Dios, a través de él, se levantó una gran obra de evangelismo. Por eso es muy importante. ¿Por qué esto no está realmente ocurriendo en nuestras vidas? ¿Dónde está el problema? Siempre buscamos culpables y mayormente nunca somos los culpables. Siempre el culpable es el otro, ¿verdad? Este es el culpable, el político de turno, el gobernador, esa persona, mi familiar, pero nunca somos culpables. Cuando Adán pecó, el Señor fue a buscarlo. Y en Génesis 3:9 le preguntó: ¿dónde estás tú? Quería que viera realmente cuál era su condición espiritual. Él, desde el principio, comenzó a echar la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, ¿no? Tú tienes la culpa, ¿no? Es lo que constantemente hacemos, buscar culpables. Pero tenemos que ver realmente cuál es nuestro estado espiritual. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Hay que ser valientes, a Dios no podemos engañar.
Y tampoco es para sentirnos mal, sino que Dios quiere, primeramente, que nosotros estemos disfrutando esa obra de la recreación, que estemos recibiendo sanidad, que estemos cambiando nuestro estado espiritual. ¿Y cuál es nuestro estado espiritual? Conforme a la Biblia, que es la palabra de Dios, en este mundo hay dos tipos de personas. Las personas y Satanás intentan poner muchas divisiones, pero realmente solo hay dos tipos de personas. Los no salvos no tienen a Cristo, y los salvos que tienen a Cristo. Esos son los dos tipos de personas. Dentro de los salvos, dice la palabra del Señor, también hay dos tipos. Unos son los cristianos carnales. En 1 Corintios 3, versículo 1, Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ellos vivían totalmente en la carne, su dueño era ellos mismos, y solo buscaban cosas físicas, materiales. Por eso, aunque habían recibido tanta gracia, estaban todo el día peleando en la iglesia, divisiones. Yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolos. Todo eran peleas, incluso estaban caídos en pecados inconfesables. Por eso Pablo les explicó, para que se dieran cuenta cuál era el verdadero problema. Y es lo primero que tenemos que ver a la luz de la Escritura, siendo valientes. Porque para que Dios nos pueda sanar es el primer paso, darnos cuenta de nuestra realidad. Muchas veces vivimos como cristianos carnales. Por eso vemos todo conforme nuestro estándar, ¿verdad? Todo con sentido común, con el pensamiento, buscando realmente la razón. Pero fíjense, ese nivel es el mismo de los no creyentes. Si no salimos de ahí, no va a funcionar. Nos vamos a enfadar totalmente, incluso con Dios, como les pasa a muchos. Pero es que hay que cambiar el estado espiritual. Por eso, dentro de los creyentes, el segundo tipo son ustedes. ¿Quiénes? Cristianos espirituales. Pablo lo experimentaba. Por eso él confesó: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Cristo era el centro, el núcleo, era el todo para Pablo. Él entregó su vida para Cristo. Él podía disfrutar en todo tipo de situaciones, en la escasez, pero también en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es lo más importante, ¿verdad? Poder estar dentro de Cristo. Porque estamos a largas distancias, ¿verdad? Yo ahora me encuentro en España. Está lejos de Corea, hay más de 10.000 kilómetros. Una mosca no puede volar hasta Corea, porque es pequeñita, ¿verdad? Hay mucha distancia. Pero si esa mosca, cuando yo tomé el avión que va a Corea, se mete dentro del avión, entonces sí, ¿verdad? Dentro del avión esa mosca viajará hasta Corea, porque el avión le llevará. Y si nosotros dejamos que Cristo sea el dueño, que Él gobierne totalmente nuestras vidas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Ahí podremos disfrutar en medio de todas las situaciones. Ahí podremos ver realmente cuál es el plan de Dios. Ahí tendremos el poder para poder proclamar este evangelio a todas las personas que Dios nos haga encontrar. Y era ese estado espiritual que disfrutaba Felipe. Lo vemos en el pasaje de hoy. Él era uno de los 7 diáconos que aparecen en Hechos, capítulo 6. ¿Y cuáles eran sus características? Dice el versículo 3, eran personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por eso Felipe, con ese estado espiritual, Dios levantaba esas obras de recreación a todos los lugares que iba. Incluso
en esos lugares desiertos, y es lo que Dios quiere hablarnos en este día, a través de su palabra. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu estado espiritual? Me acuerdo en un entrenamiento que hice, pues el pastor escribía 2 listas en la pizarra. La primera lista, ahí ponía la casa, el carro, la comida, la ropa, el dinero. Era la primera lista, ¿verdad? Y luego establecía una segunda lista. ¿Qué ponía ahí? La iglesia, la oración, el evangelismo, la alabanza. Y luego nos preguntaba, ¿dónde está su interés? Sean sinceros. ¿En la primera lista material o en la segunda lista espiritual? ¿Dónde están gastando su tiempo y su esfuerzo? ¿En la primera lista, en lo material, o en la segunda, que es espiritual? Bueno, ahí ya se acabaron las risas, ¿no? Ya nos dimos cuenta dónde estábamos enfocándonos. Y es así. Por eso el Señor quiere, a través de la palabra, que podamos darnos cuenta de nuestra realidad, y sobre todo quiere que podamos ser restaurados, que podamos levantarnos. Como dice Isaías 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por gracia de Dios, Cristo, ya ha venido Cristo, nos ha escogido Cristo, nos ha salvado. Y Él ha conseguido todo para nosotros. Ahora tenemos que estar enfocando, dejando que no sea meramente un invitado, sino que sea el verdadero dueño de nuestras vidas. En ese momento, Dios va a levantar esas obras. Dios va a cambiar ese desierto a través de esa obra de recreación. Por eso hay 3 cosas que Felipe se aferraba. Lo primero, él estaba dentro del cumplimiento de la palabra. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que estar creyendo, obedeciendo, siguiendo la palabra de Dios, viéndolo todo a través de la palabra. Por eso en el día de hoy, versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Él escuchó la palabra de Dios. Cada domingo Dios, a través del mensaje del púlpito, nos da su palabra. No es un mensaje más, no es una enseñanza más, es la palabra de Dios para nosotros, para los 6 días restantes de la semana, para que podamos seguirla, para que podamos obedecerla, para que podamos implementarla, para que tengamos respuesta por adelantado. Por eso hay que entrar en esa corriente de la palabra. Felipe se encontraba en Samaria, en medio de un avivamiento. Lo normal era que se hubiera quedado ahí. ¿Cómo le dice que vaya de un lugar de avivamiento a un lugar desierto? No tenía sentido. Y a veces la palabra no tiene sentido para nosotros. Pero Dios es soberano, ¿verdad? Él tiene todo preparado. Por eso hay que alinearse a la palabra. Felipe no solo escuchó la palabra, sino que la siguió. Y se fue allí, al camino de Gaza, que era un lugar desierto. Y el lugar donde estamos es el lugar donde Dios nos ha puesto. Es lo que dice la palabra. Porque a veces no tenemos seguridad. Uy, ¿por qué he nacido en esta familia, no? Con las dificultades que hay. El Señor les ha guiado a ese desierto, a ese lugar. ¿Cómo he terminado en este trabajo con este jefe que me molesta y compañeros que no me llevo bien? Yo tengo que ver cómo Dios, que es soberano, me ha puesto en ese lugar. Porque Él quiere levantar esas obras. Por eso tenemos que tener seguridad en la palabra. No estamos allí de casualidad ni de rebote. Dios nos ha puesto ahí. Y Felipe lo entendió. Por eso obedeció la palabra y fue a ese lugar. Y allí vio al eunuco. Y es muy importante también
que estemos mirando incluso a las personas con la palabra, para no ser engañados. Ese eunuco era un ministro de finanzas, alguien aparentemente exitoso, alguien que tenía mucha economía, tenía un gran carro, tenía siervos. Parecía que tenía la fama y el poder. Pero eso es humanamente. Si veo así a las personas, voy a ser engañado. Esa persona, conforme a la palabra, estaba separada de Dios. Esa persona estaba atrapada en pecado. Esa persona era un esclavo de Satanás. Porque esas son las consecuencias del pecado original que todos hemos recibido y no podemos salir por nuestras fuerzas. Por eso, si estamos viendo esa realidad espiritual como evangelistas, sabremos la razón por la cual tenemos que evangelizar. Pero, si no vemos esa parte, somos engañados, ¿verdad? Uy, ¿cómo este familiar? ¿Cómo se ha portado tan mal conmigo? Lo ha hecho algo muy malo. Me duele el corazón. Tengo ganas de pegarle. Pero si lo veo a través de la palabra, me daré cuenta que ese familiar realmente está necesitado. Está siendo engañado por Satanás porque no tiene a Cristo. Por eso salen esos frutos. Y si lo veo conforme a la palabra, yo entenderé que tengo que hacer batalla espiritual, no tengo que pelear con él. Es distinto, ¿verdad? Por eso con la palabra tengo la respuesta, siempre la respuesta. Y el verdadero evangelista es el que permanece en la palabra, como Felipe hacía y como nosotros tenemos que hacer. Porque Dios es espíritu, no lo podemos ver ni tocar. ¿Cómo me relaciono con Él cada día? Tomando la palabra. Todos los días tengo que tomar el pacto, ver todo a través de la palabra. Por eso Él se dio cuenta, es verdad. Este hombre que parece exitoso, realmente está fracasado. Él era religioso. Había ido de Etiopía una larga distancia hasta Jerusalén al templo para adorar. Pero la religión no salva, solo Cristo salva. Por eso él seguía sediento. Y si seguimos la palabra podremos ver que personas que aparecen religiosas no tienen respuesta. Tenemos que ayudarles, tenemos que proclamar el Evangelio de Cristo, que es el único que puede saciar la sed. Por eso que sean esas personas como Felipe, que puedan entrar en la palabra, que puedan ver todo, vivir, aferrarse a la palabra de Dios. ¿Qué es lo segundo que disfrutaba Felipe? Él estaba dentro de las respuestas de la oración. Y la oración mueve el trono celestial. La oración de un hijo de Dios en el nombre de Cristo hace que el Espíritu Santo obre. Dios envía a los ángeles. La oscuridad es quebrantada, se levantan las obras del reino de Dios. ¿Hasta qué punto disfrutaba de la oración Felipe? Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. Fíjese qué sensibilidad espiritual. Y pensamos que oramos, pero estamos equivocados. No oramos. Bueno, un poco de tiempo que nos sobra, ¿no? Bueno, también oramos cuando viene el súper problema, ¿no? Ahí clamamos. Pero luego se arregla y sin darnos cuenta ya baja nuestro ritmo de oración. Pero la oración tiene que ser los días normales. En todo tiempo tiene que llegar a ser nuestro respirar espiritual. Hasta el punto que podamos estar viendo el plan, la guía de Dios continuamente. Por eso el Espíritu le dijo, Felipe, acércate al carro. Hasta ese punto le habló. Y precisamente el eunuco estaba leyendo la palabra. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a poder entender si nadie me enseña? Sube al carro. ¿Qué significa eso? La bendición del encuentro. Y en esos lugares donde estamos, que parecen desiertos, Dios tiene personas preparadas. ¿Pero por qué no las vemos? Porque no estamos disfrutando de la oración, no estamos tomando la palabra. Y están preparadas, pero ni siquiera las vemos. Es como ese cojo de la Puerta de la Hermosa. Durante tantos años Pedro pasó delante y no se dio cuenta que Dios tenía plan con él. Pero cuando Pedro empezó a entrar en la palabra y en la oración, cambió su estado espiritual y pudo darle la respuesta al cojo. Dios tiene esas personas preparadas. No sean engañados, sino tenemos que estar restaurando esa verdadera oración en nuestras vidas.
vemos que al orar no solo se encontró con el eunuco, sino que entendió Felipe cuál era el plan, qué era lo necesario, qué era lo que Dios quería que le compartiera. Y partiendo del texto que estaba leyendo, Isaías 53, empezó a hablarle de Jesús, el Cristo. Porque solo Jesús, que es la salvación del Señor, como Cristo, ha cumplido, ya ha quebrantado esas 3 maldiciones. Y es el mensaje que tenemos que compartir, es lo necesario, ¿verdad? Porque ese eunuco no necesitaba plata, tenía mucha, no necesitaba sabiduría humana, que también tendría. No necesitaba poder. Todo eso no vale. Lo que el mundo necesita es Jesús el Cristo, el pan de vida, el agua de vida, el único que puede cambiar eternamente nuestros destinos. Si estamos dentro de la palabra y la oración, ciertamente Dios, al abrir la puerta, le podremos compartir con denuedo este poderoso evangelio. ¿Qué ocurrió? El Espíritu Santo obró. Quiso ser bautizado. Él pudo poner su fe en Jesús el Cristo. Por eso dice el versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él recibió la salvación, él incluso fue bautizado. Y dice en el versículo 39, y siguió gozoso su camino. ¿Qué quiere decir? El gozo es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo vino a morar en su vida. Ya pudo tener ese estado espiritual. Dios quiere que estemos tomando la palabra, que estemos orando. Y aunque estemos en lugares que parece que no hay nada, que no hay nadie, Dios va a levantar esas obras. Hay personas preparadas. Dios abrirá la puerta, les predicaremos a Cristo. Y Dios obrará, podrán recibir a Cristo. Y luego, por supuesto, eso no es el final. Tenemos que estar nutriéndolos, estableciéndolos en la iglesia, para que puedan ser maduros espirituales, para que puedan ser verdaderos discípulos, porque el Señor dice, id y haced discípulos. Y esos discípulos llegará un momento que los podremos comisionar. Este eunuco se fue a Etiopía. ¿Qué hizo allí? Predicó a Cristo. A día de hoy es de los pocos países de la región que son cristianos. Fue por el eunuco. En los libros de texto de historia aparece el eunuco, es un héroe nacional, porque él predicó el Evangelio y cambió esa nación con el Evangelio. Un lugar desierto fue recreado. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, que no se desanimen, que no sean engañados por la realidad. No hay nada imposible para Dios. Tienen que ver todo a través de la palabra. Tomen la palabra cada día. Empiecen a disfrutar esa oración. Ahí el Señor abrirá las puertas, le dará los encuentros, enviará a las personas, se levantarán los discípulos. Y ese campo será totalmente restaurado. Se levantará la obra de recreación. ¿Qué es lo tercero? Felipe estaba dentro de esas obras de salvación del Espíritu Santo. Dice el versículo 39, el Espíritu arrebató a Felipe. ¿Qué quiere decir eso? Y ese campo ya se había recreado. Pero hay que continuar. Hay que predicar a Cristo en cada desierto, en cada campo abandonado, en cada campo de desastres. Hay que ir hasta lo último de la tierra, hasta que Cristo vuelva en su segunda venida. Por eso el Espíritu le llevó a Azoto, otra ciudad, y por cada ciudad por donde pasaba, él anunciaba a Cristo. Y llegó hasta Cesarea, que era un lugar donde había gentiles. ¿Y eso qué habla? Que hay que llevar el Evangelio a las 237 naciones y las 5.000 tribus que están esperando. Hay millones de personas que hoy en día todavía no han escuchado que Jesús es el Cristo. Hay que dar sanidad a todas las personas con el Evangelio.
porque Cristo es el verdadero sanador, el verdadero salvador. Y también, por supuesto, la siguiente generación. En Hechos 21, versículos 8 y 9, aparecen esas 4 hijas de Felipe. Eran profetisas, compartían la palabra. Hay que traspasar el pacto a la posteridad. Es el deseo de Dios y es el mandato que Él nos da. Por eso, en este día, no importa que se encuentren en ese lugar que parece desierto, que parece que no hay nada, que parece que no hay nadie para ayudarles. Cristo, por gracia de Dios, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Simplemente tenemos que empezar a entrar en la palabra, a ver todo a través de la palabra, a creer la palabra. No sean incrédulos sino creyentes. Con la palabra comiencen a disfrutar verdaderamente de la oración 24 horas. Y ahí vamos a ver cómo Dios hace la obra, tiene todo preparado. En su horario dará el encuentro, predicaremos a Cristo, el Señor salvará a esas personas y luego serán levantadas como discípulos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas y en nuestros campos. ¿Cuál es la conclusión? Empecemos tomando la palabra, restaurar esa oración de 24 horas, esas 3 concentraciones. Por la mañana, que estén al abrir los ojos orando con la palabra. Durante el día, como oraba la hermana, cambiando todo en oración, todo, que lo cambien con oración. Y antes de dormir, un tiempo bien importante, que tengan una oración profunda, donde podamos examinar y agradecer por esas respuestas que Dios cada día nos da. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en esta época de oscuridad y desastres, te ha placido llamarnos como tus evangelistas. Señor, sácanos de toda incredulidad. Que no estemos mirando simplemente la realidad física, que no miremos solo el desierto, solo nuestra situación, sino que estemos mirando a Cristo, que es la respuesta eterna. Padre, levanta esas obras de recreación, primeramente en nuestras vidas y en cada lugar donde tú nos has puesto. Danos de tu gracia para entrar en la corriente de la palabra, en la corriente de la respuesta de la oración, en la corriente de la salvación de las almas. Gracias, Padre, porque tú tienes todo preparado. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén.